Vamos a ir buscando, vamos a repasar Éxodo, la primera cita que habíamos leído, que esta no te la pasé, pero Éxodo 25, para hacer un repaso nada más. Recuerden que este tema que estamos estudiando, el glorioso tabernáculo de reunión, el tabernáculo del desierto, y desde el capítulo 25 hasta el 40 del libro de Éxodo podemos encontrar toda la descripción. Hay detalles también en Levítico, en Números, pero allí tienen muy completa la descripción en esos capítulos, del 25 al 40 del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. El 40 es el último capítulo que tiene este libro. Y vamos a hacer un repaso en Éxodo 25. Habíamos leído la primera clase desde el versículo 1 hasta el 9, pero vamos a leer hasta el 6 nada más. Éxodo 25 del 1 al 6. Y escuchamos y leemos la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés, diciendo: Diga a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que le diera de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especial para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Hasta ahí leemos por ahora. Vieron, voy a remarcar este versículo 6, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso. De eso nos vamos a ocupar esta noche. El martes pasado estuvimos entrando en el tema de los materiales. Vimos el significado del oro, de la plata, del bronce o cobre, según la traducción, ¿no es cierto? Los 4 colores, ¿sí?, que el Señor pedía para el tabernáculo: el azul, el púrpura, escarlata y el blanco. La madera de acacia, una madera más dura, más oscura que el roble, una madera de densidad media y muy bonita, pero sobre todas las cosas resistente a la corrupción. Hemos estado viendo esto el martes pasado: resistente a la humedad, resistente al ataque de las termitas y de los bichos que atacan la madera. Y ahora vamos a ver el tema del aceite para la lámpara. Lo vimos también el martes pasado: el aceite de la unción y el incienso aromático. Vimos el martes pasado el aceite para la lámpara, el significado de la unción del Espíritu Santo. El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que los 3 oficios que eran marcados por la unción era el rey, el profeta y el sacerdote, ¿sí? El rey, el profeta y el sacerdote eran ungidos con el cuerno de aceite de la unción, lo cual era... Yo quiero que usted imagine, porque esto se ve muy bonito, se escucha bonito, uno dice: quiero la unción. Bueno, vamos a hablar un poco de eso en esta noche, la responsabilidad que eso implica, el privilegio que eso representa también. Era una cosa muy incómoda, porque tenían que estar todo el día en la entrada del tabernáculo, allí el sacerdote, los que eran ungidos con ese aceite. Imagínese que usted le chorreen un cuerno de aceite en la cabeza y que va por sus vestiduras, así describe la palabra, y usted queda ahí todo pegoteado durante horas. No dice: qué linda la unción. Bueno, a la vieja usanza del Antiguo Testamento era una cuestión que representaba algo muy importante, era una gran responsabilidad, pero era algo incómodo para el cuerpo, incómodo para uno estar ahí lleno de aceite durante muchas horas. La unción muchas veces va a representar incomodidad en cuanto a la carne.
Porque la unción va a rechazar la comodidad de la carne, la unción va a rechazar. ¿Se acuerdan cuando hablamos del encuentro de Jacob con el Señor? El Señor va a lastimar tu carne. Y no estoy hablando específicamente de que te va a herir, sino que estoy hablando de que al sistema de la carne lo va a golpear. Porque el Espíritu va en contra de los designios de la carne. Los designios del Espíritu Santo van en contra de los designios de la carne. Así que la unción representa también una incomodidad muchas veces en cuanto a lo humano, a lo carnal, ¿sí? Al sistema mundano. A veces queremos ser ungidos y cómodos y no se puede. No se puede. Bien, yo le voy a leer, porque se lo voy a leer en la nueva versión internacional, Éxodo 30, vamos a leer varios versículos de allí, mientras nuestro hermano tiene preparado el Salmo 141, versículo 2, pero ahora vamos a leer Éxodo capítulo 30, desde el versículo 22, y les voy a leer hasta el 38, porque ahí está el detalle. Vieron que en el 25 dice, habla del aceite para las lámparas, que era obviamente aceite de oliva. Habla del aceite para la unción, que no era aceite nada más, llevaba un preparado. Y el incienso, que también no era incienso simplemente, sino que llevaba un preparado también. Era una receta especial. Y ahora lo vamos a ver. No olviden anotar las citas. Éxodo 30. Acá nos dan el detalle de cómo era esa receta. Versículo 22. Dice, el Señor habló con Moisés. Se lo leo en esta versión que está más claro y están las medidas ya transformadas, ya pasadas las medidas que nosotros conocemos. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas. 6 kilos, esta era la receta, de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial o las medidas oficiales del santuario. Se nota que en el santuario, se me ocurre a mí, si alguno lo entiende diferente, me lo puede decir con toda libertad, pero se nota que el santuario, así como el templo fue registro civil también, se guardaban todos los datos de los nacimientos y demás, cuando se presentaban a los niños. Era como es hoy en Francia el Bureau Internacional de Tablas y Medidas, donde están los originales o están los estándares del metro, de todo lo que son medidas de peso, longitud y demás. Se nota que el tabernáculo tenía también guardado los estándares de medidas y de pesos y demás. Aparentemente, cuando nos dice según la medida o según el ciclo, dice en la versión 60 del tabernáculo, el tabernáculo tenía los estándares de cómo tenían que ser las medidas y los pesos y demás. Y nos da a su vez un mensaje a nosotros. Dios desde su santo templo nos da los estándares de cómo tenemos que ser nosotros, ¿sí? En cuanto a la fe, en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Recuerdan lo que Dios habló de este rey que fue desechado y que murió y que vio una mano que escribía Mene, Mene, Tekel, Uparsin en la pared mientras él estaba de fiesta, cometiendo una herejía, una profanación, porque estaba usando todos los utensilios sagrados que habían robado del templo de Jerusalén? Habla el rey Belsasar. ¿Y cuál era la sentencia de Dios? Si alguien se acuerda, a ver, si no yo se los digo. Tus días son contados, fueron contados. No. Claro, dice, Tus días fueron contados. pesado fuiste en balanza Pesado fuiste en balanza. y fuiste hallado falto.
los estándares de pesos y medidas. Pesado fuiste en balance, fuiste hallado falto. Y lo que dice Rodolfo es verdad, sus días, yo creo que sus minutos u horas estaban contadas porque él murió. Una sentencia de Dios, una sentencia directa, rápida, ¿sí? Fíjense, las tablas de pesos y medidas según el tabernáculo, los estándares del tabernáculo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Dice que Él es el que pesa los corazones. Amén. Ya no es algo material y físico, sino que ahora se traduce en lo espiritual. Por eso dije que el Evangelio estaba escondido en el tabernáculo. Jesucristo está allí revelado en el tabernáculo. La vida del creyente, nuestras vidas, está allí en el tabernáculo de reunión. Por eso es un tema interesante. No es, repito, el concepto que di las clases anteriores. Esto no es una clase de arquitectura bíblica solamente o de historia, sino que tiene una aplicación hoy para nuestras vidas, para nuestra edificación espiritual, para nuestra bendición, nuestra relación con Dios. Amén. Bien, esta era la receta. Todos elementos que se conseguían en la zona, en Medio Oriente, algunas cosas que trajeron de Egipto cuando salieron. Recuerden que fueron, vamos a decir entre comillas, indemnizados. Dios permitió que fueran indemnizados por los años de servicio, los años de esclavitud que ellos estuvieron en Egipto, y ellos salieron con riquezas que no era solo oro, plata, bronce, sino que eran telas costosas y cosas de valor, ¿no es cierto? Que ya los egipcios, con tal de que se fueran, tomen, llévense todo, muchachos, váyanse. Ya los egipcios habían entendido antes que Faraón, antes que su líder, que tenían que dejarlo libre al pueblo de Israel. Así que era todo lo que Dios pedía, eran cosas, que eso es algo que también es una lección para nuestra vida. Todo lo que Dios nos pide a nosotros es factible, es posible, está a nuestro alcance. Si Dios nos pide algo y decimos, no puedo, Señor, en algo estamos aflojando o no estamos haciendo el esfuerzo que tenemos que hacer, pero todo lo que Dios nos pide son cosas que están a nuestro alcance. El que hace lo imposible es Él. Amén. Y justamente nosotros a Dios le pedimos lo que está a su alcance, que es lo imposible, porque lo imposible está a su alcance, porque no hay imposible para Él. Amén. Todo lo que Dios pedía tenía un significado, pero además era práctico, porque ellos podían contar con esos materiales. Así que se dan cuenta ustedes que el aceite de la unción era un aceite que olía bien. Todas especias aromáticas. Era un aceite que olía bien. ¿Saben una cosa, hermanos queridos? La unción de Dios en nuestras vidas huele bien. La unción de Dios en nuestras vidas. ¿Vieron cuando decimos tenemos que llevar el perfume de Cristo a donde vamos? ¿Sí? Tenemos que llevar el perfume de Cristo. Tenemos que dejar en el ambiente espiritual un aroma, porque nosotros somos portadores de esa unción. Era un aceite aromático. Repito los materiales, gracias, hermanito. Como mate cordobés, bien caliente. Especias finas. La unción de Dios no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Miren, hemos estado en lugares donde la gente viste muy bien, viste caro y huele caro. Usan esos perfumes de 1.000 euros para arriba, donde usted ve que pasa una persona a 10 metros y lo invade. Un perfume que se huele de lejos, que huele muy bien y que usted dice, esta aroma no la sentía en ninguno de los perfumes que yo uso, porque es algo muy especial, pero además es persistente. Ahora, si esa gente no tiene a Cristo, si uno pudiera oler en lo espiritual, sería muy diferente el aroma. Quizá usted y yo no nos podamos comprar un perfume de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 euros. Si alguno algún día puede, hágalo y disfrute la bendición de Dios.
Mientras tanto, hay algo que tenemos que no se compra con dinero, que es fino. Ese aroma de la unción del Señor, ese aroma de Cristo es fino. Y es muy caro. Es muy caro. No tiene una evaluación en dólares, ni en euros, ni en ninguna moneda, porque costó la sangre de Cristo. Así que todos aquí tenemos un perfume que ni la billetera más poderosa puede adquirir. Son cosas finas. Y dice, este será, dice el versículo 25, este será el aceite de la unción sagrada, con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, porque había que dedicar todo eso, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos, que es el altar más grande, y todos los utensilios y el lavamano con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedarán también consagradas, dice. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan. Grabes esta palabra, consagración. Unción y consagración van de la mano. Unción y consagración van de la mano. Y dice, unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas les darán las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite, dice el Señor, de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote será eliminado de su pueblo. Una sentencia brava, ¿no? Y aquí hay otra palabra que se une a este binomio de unción y consagración, y es exclusividad. Fue muy claro el Señor. Nadie copie esta receta. Nadie intente hacerlo en su casa. Como dicen las advertencias, no lo haga en su casa. No lo copien. No digan, uy, qué rico que huele esto, me voy a hacer uno para mí. La unción del Espíritu Santo viene de un solo lugar. Viene del cielo. La unción de Dios la da solamente Él. No unjas a cualquiera. Hermanos, es vergonzoso, pero en estos tiempos, si usted quiere ser apóstol, hay algunos que otros sitios de internet donde usted entra. Por supuesto, va a tener una cuenta bancaria donde usted tiene que hacer un previo depósito, porque la unción no es gratis, y a usted lo ungen por internet. No es un chiste lo que acabo de contar, parece, pero es realidad. No, ahora me estoy acordando de otra cosa. Ya en Alemania ya hicieron el primer culto dirigido por inteligencia artificial. Terrible. La Biblia había propuesto de hacer la Biblia con inteligencia artificial. Lo leí, sí. Sí. Es terrible. Hay gente que se está haciendo su propia receta. Hay gente que está usando de la boca para afuera, porque no es lo real, la unción de Dios para cualquiera. Por dinero. ¿Saben que hubo una condena? ¿Se acuerdan ese mago Simón? Que Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque él creía que podía comprar, él veía cómo los apóstoles hacían milagros, cómo la gente los seguía, cómo hablaban con autoridad la palabra del Señor, y él estaba siguiendo a los apóstoles y escuchando, y le llamaba la atención todo, pero tuvo el concepto erróneo de que eso se podía comprar, y él quiso comprar, él ofreció mucho dinero, y Pedro dijo, tu dinero perezca contigo.
Porque creíste que el poder de Dios puede comprarse. No se puede comprar, porque entonces los ricos serían, y vamos a hablar del pueblo de Dios, los creyentes más ricos, más pudientes, tendrían mucha más unción que nosotros, ¿o no? Y sería algo totalmente injusto. Como esos que dicen ser pastores, vamos a llamarle líderes de una congregación, que dice, este es mi colaborador porque es el que más pone. También estoy hablando basado en hechos reales. Y aquí en Villa Mercedes. Es patético. Eso es patético. Eso es creer que la unción se compra. La fidelidad, el amor a Dios, la dedicación, la consagración, el rendirnos a Dios es lo que el Señor hace, que el Señor nos mire y diga, yo puedo derramar el cuerno de aceite, puedo derramar mi unción sobre esta persona, y puede ser un colaborador si es fiel a Dios, si es una persona temerosa de Dios, si lleva una vida de testimonio, puede ser un empresario, puede ser un jubilado, puede ser un trabajador, puede ser un estudiante. No interesa eso. Porque la unción es una receta exclusiva del Señor. Nadie la puede, no puedo yo hacerme mi receta y venderla. Me abro un sitio de internet, total soy pastor, y bueno, ofrezco la unción por una suma de dinero. Y ese dinero va a perecer junto conmigo. Y voy a arrastrar a otros encima. Es grave, es grave. Aquí encontramos, esto es un mensaje clave, que la unción solo Dios la da a quien Él ve que Él puede derramar esa unción, que es una persona que está dispuesta a estar incómodo con ese aceite, que está dispuesta a decirle al Señor, pongo las manos en el arado y no miro más para atrás, no quito más las manos del arado. Porque ahora vamos a ver también en la palabra que todo lo que era consagrado al Señor ya no se podía rescatar más. Ya no podías apartarte. Y gloria a Dios, porque cuando amamos al Señor ni se nos ocurre, ni ganas tenemos de volver al chiquero que era el sistema del mundo. ¿O no? ¿O alguien tiene ganas de volver a Egipto? No, porque allá nos daban cebollita y nos daban carne, te daban 80.000 latigazos en el lomo para darte una miseria, Tomá unos pedacitos de carne y una cebollita y unas ollas para que cocines, pero vas a trabajar de sol a sol para mí, decía Faraón. Bueno, hubo quien cambió un plato de guiso por la rendición, ¿no? Usted ya sabe, Esaú. Pero nosotros tenemos que ser más sabios. No vamos a cambiar lo que Dios nos ha dado, su llamado. Él nos ha elegido, nos ha mirado con ojos de misericordia, por un plato de lentejas, ni por ninguna otra cosa. Por ninguna otra cosa. Y ahora venía el incienso, que era lo que se quemaba en el altar más chiquito, que era el altar de oro, que estaba, acuérdese bien la ubicación, era hagamos de cuenta que acá está el altar del incienso, aquí el cortinado y ahí atrás la presencia pura del Señor, el arca del pacto, el lugar santísimo, con los querubines. Pero el mueble próximo para llegar al arca del pacto era el altar del incienso. Y también tenía una receta especial. El Señor le dijo a Moisés, versículo 34, toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro. El gálbano era algo que lo sacaba de una sustancia gomosa que se sacaba de una raíz de una planta que crecía por la zona de Persia. El ámbar se sacaba también de creo que era un crustáceo del mar Mediterráneo, no, del Mar Rojo, se llamaba también uña de mar, una cosa así, pero eran todas cosas que se podían conseguir y eran aromáticas, y esta era la receta del incienso: resina, ámbar, gálbano e incienso puro. Eran 4 elementos. Y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes.
y agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo, colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado, otra vez, y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Otra vez, exclusividad, algo que era una receta que Dios le reveló a Moisés y que nadie más la podía copiar. Y esto también nos dice nos da otra enseñanza. Quien haga otro incienso parecido, como dice aquí en esta versión, para disfrutar de su fragancia. A ver, el incienso, así como el aceite representa la unción del Espíritu Santo, el incienso representa fundamentalmente la oración y la adoración. Son dos cosas que van juntas, la oración y la adoración. Ya vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Cuando el Señor dice, yo no quiero que otro se copie esta receta, y diga, yo voy a disfrutar de este perfume en mi casa porque lo sentí cerca del tabernáculo y me gustó. ¿Qué nos dice el Señor con esto? La adoración es para mí. El que quiera quedarse con este perfume, el que quiera disfrutar de este perfume, será cortado del pueblo. El que quiera quedarse, y es peligroso el creyente que se quiere quedar con la adoración, algunos con parte de la adoración que le corresponde a Dios y otros con todo directamente. Es peligroso. A Dios no le agrada. Siempre el nombre en grande es el de Jesús. Usted ve que en el ambiente del teatro de repente los actores o las vedettes a veces se pelean porque el nombre de fulana está arriba y el nombre mío está más chiquito abajo y yo soy una actriz con más carrera y con más experiencia y y se pelean por esas cosas, por el cartel. Ahora vaya a pelearse con Dios por el cartel. Nos va mal. Generalmente esas cosas, quienes están más propensos, aunque es un peligro para todos los creyentes, querer quedarse con la gloria que es del Señor, pero sobre todo para los que están a veces en una pantalla, en un púlpito, en grandes campañas, y es peligroso. El Señor dijo, no, yo no quiero que nadie se quede con este perfume, es mío. Es para que lo quemen en el altar del incienso, es para mí. Miren, muchas veces no se toma la dimensión de la gravedad de quedarse con la gloria que es del Señor. Nadie haga otra receta, nadie quiera disfrutar de este incienso en su casa de forma privada, es mío. La gloria es de Dios. Y como es la adoración y la oración, otra enseñanza que nos da es a quién vamos con nuestras oraciones y peticiones. Yo tenía un compañero, un supervisor en el trabajo que él decía, siempre tenía una frase nefasta. Él decía, con la ayuda de Dios y un empujoncito del diablo, decía. Y bueno, decidite. No. Uno tiene que escuchar cada cosa. Por ahí alguien que dijo, no sé si fue Dios o el Buda. ¿Y a quién le pediste? Si le pediste a Dios, fue Dios. Si le pediste al Buda, fue un demonio que te contestó. Porque el incienso es para Dios. No se puede usar esa receta para un particular, porque dice que, o a cualquier otra persona o cosa, el que adora o quema ofrendas a imágenes, dice el apóstol Pablo, a demonios sacrifica. La gente que le pide a fulano, sultano, a alguien que era famoso y se murió, y me contestó Gilda, me contestó Rodrigo, me contestó no sé quién más, el que te contestó es un demonio. Porque Gilda y Rodrigo no escuchan más nada. Pero el diablo también está atento, ¿no?
Y cuando uno no hace petición a Dios, hay otro que la recibe y no hay no hay un término medio, o es Dios o es el infierno. Nadie más puede recibir o escuchar peticiones. Por eso la oración es al Señor. ¿Cuál fue una de las trampas en las cuales quisieron hacer caer a Daniel? Cualquiera, ¿se acuerdan los sátrapas? Cualquiera que en el término de un mes haga petición a cualquier persona o Dios que no sea a ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Y el rey Darío, pobre, cayó porque él no tenía intenciones de matar a Daniel. Él apreciaba mucho a Daniel. Y Daniel, dice la Biblia en el libro, que Daniel fue un gran apoyo para Darío, porque fue un rey que no tenía mucho carácter. Y Daniel estuvo apoyándolo en su reinado. Y él firma con el anillo real y una ley, según la ley de Media y de Persia, lo que había sido firmado con el anillo real no se podía revocar, no se podía abrogar. Y él no se da cuenta, firma esa ley, y Daniel se entera, y él de todas formas dice, bueno, si tengo que morir, muero, pero yo al único que le hago petición, clamores, oraciones, como leíamos el domingo en Timoteo, ¿no? Acciones de gracia, es a mi Dios. Y él todos los días abría la ventana de su cuarto que daba hacia Jerusalén, hacia el templo, y él allí oraba al Señor. Y no lo hizo para provocar al rey Darío, lo hacía siempre. Lo hacía siempre y no lo dejó de hacer. Y ahí aprovechan los sátrapas y se acercan y lo rodean a Darío y le dicen, ahí tu amigo Daniel está orando a su Dios y no te está pidiendo a vos. Y Darío se da cuenta y dice que estuvo horas y horas tratando de defender a Daniel y lo rodearon sus funcionarios le dijeron, no, señor, usted será el rey, pero la ley está sobre usted, tiene que respetar esto. Y ustedes ya saben lo que pasó. Porque Daniel dijo, mi incienso no es para cualquiera. El incienso es para Dios. La oración, el clamor es para Dios. Hay creyentes, y esto es vergonzoso, que recurren a curanderos, a hechiceros. Yo oro, yo pido oración en la iglesia y oro una semana. Si en una semana Dios no me responde, voy a ver al curandero de acá a 3 cuadras. Otro dice, no, le pedí tanto a Dios que no me contestó y fui a ver a un hechicero, una hechicera, no, pero usa magia blanca, es magia buena. Es como decir que hay demonios malos y demonios buenos. Es la del policía malo y policía bueno, los dos te quieren meter preso. Aunque a usted le parezca aberrante, hay creyentes que todavía piensan, aunque sea, están pensando en consultar con alguna curandera, un curandero. Eso es, dice la Biblia, abominación, anatema. Abominación es algo asqueroso, algo repulsivo para Dios, y anatema es algo maldito. Maldito. Están llevando el incienso a alguien que no es Dios. El Señor lo dejó bien claro. Esto es exclusivo para mí. Y es la receta que yo diseñé. Nadie la imite. Nadie la imite. Yo veo gente por ahí, algunas personas que quieren imitarnos a nosotros, nos quieren imitar en alabanza, algunos hasta usan cánticos de la iglesia evangélica, dicen, no, fue una inspiración de Dios, y son temas que nosotros conocemos de la escuelita dominical. Otros hasta imitan el hablar en lenguas. ¿Usted sabía esto? Hasta es gravísimo eso. Se están haciendo su aceite, se están haciendo su receta, y el Señor dice, no. Cuando dice en la receta del aceite de la unción, no la derrame sobre cualquier hombre. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No imponga las manos con ligereza a cualquiera. Y no está hablando de la imposición de manos
por sanidad, por fortaleza, sino de la imposición de manos para enviar a un ministerio. Usted vio que hoy en día hay ministros, hay pastores que dicen, bueno, para ser apóstol rápido, empiezo a abrir casas de oración, y alguien que es, según la Biblia, es neófito en la fe, ya lo nombran pastor. ¿Para qué? Para poder decir después, bueno, yo abrí 15 iglesias y soy apóstol. Gloria a Dios los que son apóstoles de verdad, porque Dios usa. Yo no estoy de acuerdo con eso de que ya no existen los apóstoles. No, mientras esté el Espíritu Santo activo en la tierra, existen los apóstoles, existen los pastores, existen los profetas, existen los maestros, existen los evangelistas. Hay una mala interpretación de lo que dijo Pablo. Yo, el último de los apóstoles, no estaba diciendo que era el último y no había más, sino era un número ordinal. Decía, el último fui después de los 12. Eso es lo que Pablo está diciendo. No que él era el último y no había más. De hecho, la historia, cuando estudiamos las 7 cartas, vimos que la historia respalda lo que dice el libro de los Hechos. Siguió habiendo apóstoles y profetas, y los hay en estos tiempos. Entonces, son cosas delicadas, sagradas, consagradas, exclusivas. No impongas tu mano con ligereza. Otros tienen el sistema, y por una cuestión de respeto, yo no digo nombres, pero conozco nombres, de levantar pastores, así como si crecieran como la gramilla, porque semanal o mensualmente le tienen que traer una X cantidad de dinero. Entonces, cuanto más pastores tengo en mi ministerio, más recaudo. Y de nuevo, la sentencia de Pedro, ¿no? Tu dinero perezca contigo. No se compra la unción. Esto encarga, dice Pablo, a ver, ¿qué dice la Biblia del sacerdocio? Esto encarga a hombres fieles, que tengan buen testimonio, marido de una sola mujer, no borrachines, no viciosos, que tengan su familia en orden, y que no sean neófitos. ¿Qué es neófito? Es un recién convertido. Porque yo puedo reunirlos a ustedes y decirles, miren, el tema de estudio esta noche y durante este mes va a ser cómo ser pastor. Voy a formar líderes. Si usted en un mes, usted toma este estudio, le doy un diploma y usted puede ser pastor. Y cuando salga afuera, el primero que me agarra la oreja es el Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque usted es un inútil. No estoy diciendo eso. Sino porque el Espíritu Santo llama y marca al que Él quiere, no al que se me ocurre a mí. Y además, porque también es necesaria la experiencia. Por eso el neófito es el recién convertido. No es una palabra despectiva ni peyorativa, no. Es simplemente alguien que abrazó la fe, quizás ama al Señor de verdad, pero le falta un caminar, un demostrar el buen testimonio, la fidelidad al Señor y tener experiencia en el camino del Señor. No son leyes del ministerio de Cristo de la Respuesta, ni ocurrencias nuestras pastorales, son diseños divinos. Si de repente hay gente que tiene el ministerio de evangelismo, no porque se pare en una plataforma, sino porque hay gente que tiene una gracia especial, y en esta iglesia, debo decirlo con mucha satisfacción, que le hablan del Señor a alguien y viene, invitan a alguien y viene. Y todos hablamos del Señor, y eso está buenísimo, pero no todos, debo decir, ¿verdad? No todos tenemos esa gracia. Y gloria a Dios. Ahora yo agarro un hermano que tiene esa gracia, que es ganador de almas, y lo unjo, pongo mis manos y lo unjo como apóstol. Lo arruiné. No le estoy haciendo un bien. Dice, no es algo que yo lo llamé, este hijo mío, esta hija es efectivo en esta unción que yo le di. Yo le di esta unción. Otros tienen otra gracia. Todos aquí, ustedes tienen algo del Señor.
Si no lo descubrieron, búsquenlo en la oración, pero todos tienen algo del Señor. Dios nos llamó a todos a ser pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni evangelistas, pero a todos nos llamó a servirle. Tiene que ver con los dones y talentos. Claro, los dones que vienen de Dios. El talento es algo humano. Provoca frustración. Y ojo, a veces adelantamos, a ver, si derramamos el cuerno del aceite por nuestra cuenta y ponemos manos con ligereza, quizás Dios sí tiene un llamado y lo estamos adelantando y estamos arruinando a esa persona. ¿Quién está atrás de eso? El diablo, para truncar un ministerio. Por eso todos los tiempos de Dios. ¿Sí? No son iguales, pastor, que los talentos que Dios se da, no el talento de... Claro, se malinterpreta el tema de los talentos, se malinterpreta con el talento de la habilidad humana, que obviamente también es dada por Dios. Ahí está hablando, cuando habla de talento, habla de una unidad monetaria, como decir, el Señor nos dejó a unos $1.000, a otros 3.000, a otros 5.000, dijo, pónganlo a trabajar, multiplíquenlo. Supone que hay 10.000 denarios por cada talento. Claro, algo así, claro, pero es una unidad monetaria, no habla de talento de habilidad, aunque también aplica para los talentos. Talentos todos tenemos. ¿Mm? Y el que es inútil es porque se hizo inútil. ¿Por qué? Porque Dios no creó ningún ser humano inútil. Hay personas que simplemente se abandonan, que no les interesa aprender, no les interesa moverse y esforzarse, y bueno, ahí quedan, pero es porque como dice la Biblia, se hicieron ellos mismos inútiles. Dios no creó seres humanos inútiles. Todos tenemos talento. Ahora, el don de Dios es otra cosa. La unción de Dios es otra cosa. Y obviamente, yo quiero que usted vaya armando el mapa, ¿no? El rompecabezas. Los talentos que cada uno de nosotros tenemos, los ponemos al servicio de Dios. Puede ser en la música, puede ser en otras cuestiones, oficios. Ya tenemos hermanos que tienen sus oficios y se ganan la vida, pero también sirven al Señor. Y hablando de oficios y de talentos, no sé si ustedes lo hicieron, si no, háganlo, por favor, lean Éxodo del capítulo 25 al 40 en su casa, no aquí, no va a dar el tiempo, porque se van a encontrar con un par de personajes que Dios les había dado gracia y sabiduría artística para trabajar con los materiales. Eran artistas, no artistas de los que actúan, sino que eran artesanos, no me salía la palabra, gracias. Eran artesanos, eran especialistas, eran muy buenos en lo que hacían, y el Señor dice, yo le di la gracia a estos, y ellos van a ir a trabajar y hacer todas las obras que hay que hacer, hermosas. Hay un término en la versión 60, obra primorosa, en el tabernáculo. Y en estos tiempos, si bien, como ya hablamos, los diseños son más libres, ya hoy el tabernáculo, el que tiene que ser de una sola forma somos nosotros, la casa, digamos, lo material, uno puede hacerlo de diferentes formas, pero tenemos que guardar este concepto de la mejor forma que podamos hacerlo, porque es para la casa del Señor. Amén. Lo mejor que sepamos, lo mejor que podamos, así nomás, total. No, lo mejor, con excelencia. Me lleva más tiempo. Yo siempre le digo a los hermanos que van a trabajar a la obra, no me interesa que lo hagan rápido, quiero que lo hagan bien. Porque una vez que esto esté terminado, no importa en absoluto si se tardó en este trabajo 1 mes o 3. Lo que se va a ver es cómo quedó. Entonces, nunca me gusta apurar a los hermanos que van a colaborar. Trabajen tranquilos, pero háganlo bien, ¿sí? Háganlo bien. Eso es lo importante. Obras primorosas. Y Dios da talentos también en las artesanías, en el manejo de los materiales, en el uso, y en tantas otras cosas. En muchas otras cosas. Hay hermanos que no tienen oído musical. Es verdad. Y algunos dicen, el que no entiende dice, no, si yo escucho bien, escucho de lejos. No tiene nada que ver eso con el oído musical. El oído musical es discernir notas. De hecho, hubo gente sorda en la historia que tenía oído musical. Beethoven.
Ludwig von Beethoven. Él ponía el oído en el piano y escuchaba las vibraciones y percibía las notas. Y no tienen oído musical, pero tienen otro talento que Dios les dio. No, el oído es algo con lo que se nace. Después sí se puede desarrollar, perfeccionar, pero el que no tiene oído no lo tiene. O sea, eso es algo... Realmente una persona que no tiene oído musical, si empieza a afinar, es un milagro de Dios. El oído musical no se puede adquirir. Se nace con eso, es una condición natural. El discernir notas. Por eso la persona que no afina bien, y uno le dice, mira, le está cerrando la nota, te dice, ¿dónde? Pues no se da cuenta. Cuando tenemos oído, a veces por falta de técnica, desafinamos, me pasa a mí, voy a hablar por mí, si canto, mi afinación no es perfecta, pero mi oído me está delatando que estoy desafinando. O sea, me doy cuenta. Es una cuestión compleja, pero es algo que es natural. Se nace con eso. Después, obviamente, toda la parte técnica, acá mis hermanos músicos saben bien que es así. La parte técnica sí se perfecciona, sí uno puede afinarlo más todavía el oído. Hay prácticas y técnicas, pero es una condición con la que se nace o no. Es natural. No se elige. Mi mamá no le pegaba una nota ni con una mira láser. Mi mamá era el extremo, vio que está el oído absoluto. Mi mamá era desafinada absoluta. Y ella cantaba al Señor y adoraba, porque esto es otra cosa. El que no es afinado, obviamente para dirigirse hay que tener un cierto grado de oído musical, pero usted ahí cante, adore. Sí, por supuesto. Porque para la dirección de la alabanza, bíblicamente sí tiene que haber condición musical, pero para alabar al Señor, no es necesario, no necesariamente. No hay, el oído no limita la adoración a Dios. Así que puede ser, mi mamá, ya le digo, es la que más cantaba en la casa, y todos nos tapábamos los oídos, pero se ve que el Señor no se tapaba el oído, porque a Dios ya no le importa eso. Él mira corazones, la adoración va mucho más allá de lo musical. Yo siempre digo, uno puede prepararse para ser músico, pero adorador es otra dimensión. Músicos hay muchos y hay mejores que nosotros, pero adoradores hay pocos. Y el desafío nuestro es ser adoradores. Y decir, bueno, este incienso que es la receta exclusiva del Señor, no es para nadie más, es para Él. Es para Él. Exclusividad. Ya vamos a leer de eso. Así que los que no tienen oído, no se preocupen. No se preocupen. No van a dejar de ser adoradores. Nadie va a ir a decirle a usted en el asiento de está desafinado, cállese. No. Y si alguien alguna vez, que no va a ser por orden nuestra, no tanto como eso, no, también te dije. No, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Usted repréndalo nada más por dentro, diga, te reprendo, Satanás. Era muy común antes en las iglesias decir, bueno, voy a cantar una alabanza al Señor y la guitarra está desafinada, pero no importa porque es para el Señor. Y yo canto desafinado, pero no importa porque es para el Señor. O sea, si hay que dirigir algo, hay que tener la condición. David hizo casting de músicos, ¿sí? Pero no, si es para el Señor, de lo que tenemos damos lo mejor. En todo, no solo en lo musical, en todo. Como ese que dijo, dio testimonio y dice, yo antes cantaba para el diablo, y un hermano dije, ahora también. Yo creo que estamos entendiendo el concepto de esta palabra, esta parte del tabernáculo, nos metimos con las recetas de la unción, el aceite de la unción y el incienso, y el Señor en ambos casos repite, es exclusivo, es mío, no lo copien, exclusividad, consagración, no es para cualquiera, la oración suya, toda petición suya al Señor. Al Señor. Todo su clamor al Señor. Toda su adoración y su reconocimiento al Señor. A veces Dios usa en la medicina, usa médicos, gloria a Dios, gracias Señor por la vida de este doctor, de esta doctora,
porque es un instrumento en las manos de Dios, pero gloria a Dios. La gloria es del Señor. Porque si el Señor no está, si el Señor no hace la obra, no hay medicamento, no hay medicina que pueda salvarle la vida a una persona. Si no es el Señor, te fuiste. Es la realidad. Y si es el Señor, Dios puede, como en algunos casos aquí en la iglesia, sin intervención de la ciencia, Dios hizo un milagro, y hay otros casos donde hubo intervención de la ciencia y Dios también estuvo allí haciendo el milagro. ¿Por qué vamos a decir, no, porque fue al médico, no fue el Señor el que hizo la obra? No. No somos para los que nos ven y no nos conocen, no somos de los que prohíben a la gente ir al médico, ¿no? Tenemos que tener responsabilidad también. Pero simplemente tenemos bien en claro que hasta acá llega la ciencia y Dios va mucho más allá. Amén. Y tenemos en claro que tenemos gratitud, porque también está el creyente extremista que lo reprende al médico como si fuera un diablo, un demonio, o le dicen en la cara, no, usted no fue, fue Dios, y se enojan, y tienen razón. No tenemos que ser desubicados. Yo le he enseñado esto, cuando a usted le han atendido bien y han hecho todo lo que estaba a su alcance, dele gloria a Dios y diga gracias Señor, pero dígale al médico gracias por su trabajo y gracias a Dios porque usted fue un instrumento. Así testifique y glorifique al Señor. Usted fue un instrumento en las manos del Señor. Entonces no le está faltando el respeto al profesional, pero le está dando la gloria a Dios. Tenemos que ser sabios. Que Dios use nuestras bocas. Mira, ayer escuché algo muy interesante. Dice, el mundo no quiere escuchar a los creyentes hablar de Dios. Quieren que cuando abramos la boca, quieren escuchar a Dios. Es más, una responsabilidad más grande, ¿no? No solo, y ya no quieren tanto escuchar a Dios, quieren escuchar a Dios. Entonces, hablando de consagración, consagremos nuestra lengua, nuestra boca, todo nuestro ser. Señor, que al abrir mi boca, tú hables a la gente. Tú hables. Yo voy a ser el instrumento, el parlante, pero que la gente te escuche a ti. Qué lindo desafío para nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Bien, Salmo 141, 2. Salmo 141, versículo 2. Subo mi oración delante de ti como el incienso. Suba y dice, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. qué lindo, la ofrenda de la tarde, la ofrenda vespertina, dice otras versiones. La ofrenda de la tarde, a ver, vamos a atar los cabos. Si la oración, el incienso representa la oración y viceversa, dice la oración de la tarde. ¿Se acuerdan? Pedro y Juan iban al templo a orar a las 3 de la tarde, la hora de la oración. ¿Vieron cómo se oraba a la hora del incienso? De hecho, en la época del tabernáculo, mientras en el horario que se sabía que el sacerdote estaba con el incensario, ¿sí?, quemando incienso delante de la presencia del Señor, el pueblo afuera, ¿sabe cómo estaba? Orando. Actitud de oración. Cuando aquí estamos orando, allí tienen que estar orando. Cuando aquí estamos adorando, hasta el fondo tienen que estar adorando. No sabe lo que estamos cantando, no, se está perdiendo algo. No digo que le va a caer un rayo de Dios y va a fulminar, pero se está perdiendo algo. De paso, sí, un poco. Tampoco le garantizo que no. No, hermano. Menos mal que estamos en la gracia, pero tenemos que estar en actitud de oración y de adoración. No estar en otro canal. Sí, a veces la criaturita chiquita hay que atenderla, por supuesto. Esos son, creo que usted entiende, ¿no?, los casos. Pero estamos allí, entremos en la adoración, en la oración. ¿Sabe cómo fluye todo?
Cómo el que todos estemos conectados en el Espíritu, eso bendice al que está al lado mío, al que está allá adelante, a los que estamos ministrando, que desde aquí nos damos cuenta cuando está la máquina media seca, hay que aceitarla, nos damos cuenta el ambiente espiritual, cuando está pesado para entrar en alabanza, en adoración. Y nos damos cuenta cuando fluye. Y no le deje esa responsabilidad solamente al que está dirigiendo o a los pastores, es de cada uno de nosotros. A la hora de la oración, a la hora del incienso, todo el pueblo estaba fuera del tabernáculo, estaban en sus tiendas, estaban orando, en actitud de oración al Señor. Nos ha tocado hacer de repente liberación, que son las oraciones más bravas porque es de lucha espiritual, y ver creyentes que están como que están viendo el partido de Boca River. No, póngase a orar, porque le va a saltar el demonio y le va a saltar encima. Póngase a orar, a reprender, a respaldar la oración de los que están orando. Hay que estar en oración. Hay oraciones de adoración, de alabanza, de gratitud, de peticiones, y esas son oraciones de guerra. Ahí es donde menos te podés descuidar. Claro. ¿Te acordás, hermano? Vos fuiste también a la clase de intercesión, liberación y todo eso. Hay que estar en actitud de oración. Porque el demonio sale y busca ver quién tiene las puertitas abiertas. Es muy importante. Repetimos ese versículo, que está muy bueno. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén, qué lindo eso. Suba mi oración. ¿Y qué nos dice esto? Que nuestra oración al Señor también le huele bien. Nuestra oración es un perfume. Somos los hijos queriendo charlar con papá. Y un padre que sus hijos tienen interés de hablar con él, una madre, ¿cómo se siente? Se siente pleno como padre, como madre, cuando sus hijos quieren tener comunión, quieren charlar, se sienten a gusto. ¿Cómo se siente? No, creemos a veces que Dios, como es tan grande y poderoso, es un Dios frío. Dios tiene sentimientos. Cuando dice que al hombre lo hizo a imagen y semejanza de él, se refiere a eso, no a rostros, no a rasgos, sino a esas características. Es un padre que tiene sentimientos, que dice, mirá, ahí vino mi hijita, vino a charlar conmigo, vino mi hijo, y sabe lo que tiene de bueno Dios. A diferencia de nosotros, puede atendernos a todos exclusivamente, como yo hablo con él y es mi Dios y nadie me lo venga a distraer. Está para mí, nada más. Pero a su vez, ustedes pueden estar hablando con él y pasa lo mismo. Tu Dios está para vos, no se distrae con nada. Y hay miles y hay millones en todo el mundo que están hablando en simultáneo con él y a todos él puede atenderlos como si fuéramos únicos. Amén. Únicos. ¿Cómo no aprovechar eso? Y a él le gusta, es un olor grato. Porque el Señor elegía cosas que olían bien. Él quiere que nuestras vidas huelan bien delante de él. Amén. Es exclusivo para él. Bien. Apocalipsis 5:8. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis 5:8. Estamos estudiando el glorioso tabernáculo de reunión. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está. No hay que darle una interpretación teológica, nada. Está clarito. Es práctico. Dice que se postraban delante del Señor llevando copas de oro llenas del incienso, que son nuestras oraciones. Es algo fabuloso, esto es maravilloso. El hecho de que nuestras oraciones y nuestra adoración, nuestro reconocimiento se está guardando en copas de oro, y los 24 ancianos son representantes del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios antiguo testamentario y neotestamentario. Las 12 tribus de Israel,
los 12 apóstoles. Él ha recibido la oración y el clamor desde los primeros hasta nuestro tiempo y hasta los últimos. Él recibe las oraciones de todos los tiempos. Los 24 ancianos tienen las oraciones de todas las épocas. No se ha perdido una oración, un clamor delante del Señor. Yo he contado muchas veces el testimonio de la hermanita Zulema, una hermana de Buenos Aires que oró toda la vida por su esposo que le gustaba el trago, y ella, fiel al Señor, se aguantó un montón de cosas, fiel al Señor, orando, clamando, iba a la iglesia, llevaba a sus hijos, no le importaba que le hicieran la guerra, todos sus hijos los tiene sirviendo a Dios, ganó a su familia, y ella se enfermó y partió con el Señor, y parece algo injusto, pero luego de que nuestra hermana partió con el Señor, unos años después lo encontramos a su esposo sirviendo a Dios en una campaña de Anacondia, y este hombre reconocía, transformado totalmente. Eso me quedó grabado, yo era chico, pero me quedó marcado, cómo Dios responde, ese incienso no se le vuelca, no se le cae al Señor. Ahí está el clamor. Y decía, la oración de mi esposa. Ahora yo soy producto de la oración de mi esposa. Y no fue injusto porque cuando el Señor nos despierte a todos, resulta que la hermana Zulema va a ver que está su esposo ahí. El que ella lo vio como un borrachín cuando se fue de este mundo, pero lo va a encontrar en el cielo como un servidor del Señor. Y en mi experiencia personal, yo debo decir, todas las oraciones, mi madre partió con el Señor ya hace muchos años, yo tenía 15 años. Yo la escuchaba orar y clamar por nosotros, y todo lo que ella pidió, y mi padre por supuesto que está aquí, todo lo que ella pidió, Dios le respondió. Hoy con mis hermanos estamos viviendo el resultado de la oración de mi madre. Así que papá, mamá, no te canses de orar por tus hijos. Por más que estén lejos del camino del Señor, no bajes los brazos. Porque quizás cierres los ojos y no veas, y otros van a ver antes de cerrar los ojos. Pero aún si cerraras los ojos y no ves todavía los resultados, no te olvides que esas copas están llenas y no se le ha volcado nada al Señor. No se le ha perdido ninguna oración, ningún clamor. Miren la importancia de la oración. La mamá del pastor, nuestro pastor Carlos, decía que no quería cerrar los ojos antes de ver a sus hijos sirviendo a Dios. Y en el caso de la hermanita Elena, que fue su mamá, Dios le permitió, antes de partir de este mundo, ver a sus hijos sirviendo a Dios, en lo ministerial, ¿no? Pero no hay una oración hecha de corazón, con humildad, con temor reverente, que al Señor se le pierda. Están las de Abraham ahí en esas copas, están las de Moisés, están las de Pablo, la de Pedro, la de Juan, y las nuestras. Gloria al Señor. Apocalipsis 8:3. Música presente, pastor, ahí todo con arpa. Sí, hablábamos de eso, creo que fue el miércoles pasado. ¿Va a haber música? Claro que sí. Hubo música en el cielo antes que existiese, antes que fuera formado y fuera hecho Lucifer, el ángel de luz. Ya había música, porque dice la Biblia que se tocaron flautas cuando era creado. O sea, la música es preexistente a Satanás, no es que la inventó él. Y hoy hablábamos del oído musical. En el cielo no va a haber ningún desafinado, así que tranquilo. No nos preocupemos tanto por si tenemos o no oído, preocupémonos por llegar al cielo. Eso es lo fundamental. Bien, leemos Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Qué linda figura. Yo quiero que usted use su imaginación cuando leemos la palabra. Sobre el altar de oro que estaba delante de ¿qué? Del trono de Dios. El altar del incienso. Esa visión que tiene Juan está viendo el templo del cielo, ¿sí? Recuerde que este tabernáculo que estamos estudiando era diseño del cielo.
¿Dónde estaba el altar del incienso? Delante de lo que representaba el trono de Dios, la presencia de Dios y al mismo Jesucristo, el arca del pacto. La misma ubicación, ¿vio? Encontramos la misma ubicación. Aquí ve Juan que las oraciones están fluyendo en el altar de oro que está delante del trono de Dios y el Padre mirando, oliendo, percibiendo ese aroma, recibiendo esas oraciones, y así era en el tabernáculo, era una representación. Así que cuando usted, porque mire, si hay algo que cambió drásticamente es que ya esto no es un oficio exclusivo del sumo sacerdote. Cuando dice que a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, es un tremendo privilegio, una apertura de posibilidades, pero una tremenda responsabilidad. ¿Qué está diciendo ahora? Que usted está, no sé, arrodillado en su cama, usted está orando en la ducha, usted está orando sentado en su mesa, usted tiene ahí adelante, de forma simbólica, por supuesto, usted tiene un altar de incienso y está quemando ese perfume, y usted tiene en su pieza, en el baño, donde fuera, en el patio, usted tiene el trono de Dios adelante suyo. ¿Se puso a pensar esto? Usted tiene el trono de Dios en su casa. Ahora, si no ora, va a ser otro trono el que se va a meter. Cuando usted ora, usted tiene su altar de incienso y está frente al trono de Dios. Usted ya no necesita el arca del pacto. Usted lo tiene al mismo Dios, al que era la representación del arca del pacto. Usted lo tiene a Jesucristo. Es más, Jesús nos enseñó algo. Dice, ustedes van a hablar con mi papá, van a hablar con el Padre. ¿Y saben qué dijo Jesús? No digo que yo voy a orar por ustedes y voy a interceder por ustedes. Ustedes van a orar en mi nombre, pero van a hablar directo con el Padre, en el nombre de Jesús. Sin Jesús no hay una llegada al corazón del Padre, pero... Y Jesús aclaró esto, no digo que yo voy a interceder, orar por ustedes. Ustedes van a hablar con papá en mi nombre. Yo les doy la autoridad, yo les doy la credencial. Ustedes pasen. Amén. Hebreos, ¿qué dice el papá? Dice, vengan, acérquense confiadamente al trono de la gracia, ¿no es cierto? Acérquense. ¿Por qué el creyente a veces no aprovecha esto? ¿Por qué no aprovecha esto? De acercarse, de la libertad. Ahora todos fuimos declarados y ungidos como sacerdotes para Dios el Padre. Antes el pueblo necesitaba que el sumo sacerdote pudiera ir y representarlos delante de Dios. Y ellos quedaban afuera, quedaban en el atrio en el mejor de los casos. Hasta ahí llegaba el pueblo, pero no podían entrar a la misma presencia de Dios. Ahora la pregunta en este tiempo de la gracia, ¿usted necesita un pastor? Sí, por algo Dios, el Espíritu Santo levantó ese ministerio. Sí, pero no necesita el pastor para ir a hablar con Dios. ¿Entiende la gran diferencia? ¿Usted necesita siervos de Dios que le prediquen y le enseñen la palabra? Sí. Ahora, ¿usted puede meterse en la palabra y que Dios le hable? Sí. ¿Qué decían antes? Y ya en tiempo de la gracia, pero había líderes religiosos que decían, ustedes no pueden tener la Biblia porque ustedes no la pueden entender. Y lo hacían algo exclusivo del que estaba delante, pero eso era para poder engañar, porque ¿cómo voy a meter un montón de herejías si el pueblo conoce la palabra? No puedo. Tengo que tapar la luz, mantenerlos en tiniebla, entonces yo puedo decir lo que quiero. Ahora, nosotros, Dios nos ha ungido y nos ha llamado para pastorear y apacentar la grey de Dios, pero yo a usted tengo que darle la luz. Y si yo un día le quiero vender tiniebla, usted se va a dar cuenta. Entonces es una gran responsabilidad. Por eso el diablo quiere un pueblo evangélico analfabeto de la Biblia. Porque cualquier sensación la toman como un mover del Espíritu y a veces no todo es del Espíritu. Pero si tiene la palabra, usted tiene la luz. Ya usted puede ir y oficiar con el incensario
en la presencia de Dios. Orar y adorar al Señor. De hecho, debe hacerlo. Y después venimos acá y lo hacemos todos juntos, en un mismo espíritu. Usted va a venir, va a escuchar, va a anotar, va a aprender, pero usted va a ir a su casa y no es que ya Dios no le habla más porque usted está en su casa, no, ahora en su casa usted ore, abra la Biblia, Dios le va a seguir hablando. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? El Señor te añada más entendimiento sobre esto que te estoy enseñando, el Señor te dé más todavía. Esa es es la actitud que tenemos que tener quienes apacentamos la grey, no una actitud de egoísmo, de ocultar esto y no lo aprendan hasta que yo no lo diga. No, no. Si usted leyó y estudió y dice, gloria al Señor, lo que el pastor está enseñando, lo leí, el Señor me lo mostró, no tenemos que ser egoístas. Al contrario, aprendan, lean, tengan su experiencia con Dios, oren. Y el que tiene comunión en la casa con Dios, cuando llega la hora del culto, no ve la hora de correr a la casa del Señor. No es que una cosa va a tapar la otra, todo lo contrario. Si nosotros le enseñamos a usted a tener comunión con Dios, en todo momento usted va a anhelar estar en la casa de Dios, porque no lo va a hacer por obligación, lo hace porque ama la presencia de Dios. Pero además ama el estar con sus hermanos y hermanas. Yo le adoré, yo oré, leí la Biblia, tuve mi comunión en casa, tuvimos el altar familiar, oré con mis hijos, compartimos una palabra, hermoso todo eso, pero ahora voy con mis hermanos y mis hermanas. Vamos todos juntos. Amén. Eso es lo maravilloso de estar en la casa del Señor. Así que el incienso es la oración, es nuestra adoración y es solo para el Señor. Es solo para el Señor. Y le pedimos al Señor, Señor, dame tu unción, ¿no? ¿Quién no le ha pedido? Todo creyente sano en la fe le pide ser ungido por Dios. Para lo que Él quiera que hagamos. Para lo que Él quiera que hagamos. En las grandes campañas donde uno ve a un evangelista predicando la palabra, generalmente abajo de la plataforma hay gente que no la ve nadie y están todo el tiempo orando y clamando. ¿Por qué esa plataforma está firme? Y no hablo de la estructura, ¿usted entiende? Porque abajo hay alguien que está sosteniendo en oración. Porque Anacondia siempre pide, a donde va, pide que haya todo un equipo de oración constantemente, mientras él está predicando, cuando él está orando, cuando está la alabanza, orando constantemente. ¿Quién los ve a los que están atrás del escenario? Dios, ve y escucha. Todos nos necesitamos, todo trabajo, todo lo que el Señor nos manda hacer es necesario. Todo es necesario. Usted agarra una maquinaria y el engranaje más grande tiene exactamente la misma importancia que el más chiquitito, ¿o no? Porque si usted lo saca al chiquito, el grande no gira. Tenemos que entender eso. Yo siempre, y nosotros enseñamos aquí, despojados de todo orgullo y vanidad humana, que quiero tener un cartel, una chapa. Mire, nadie acá tiene ningún cartel, todos saben lo que son en Dios. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Porque es cómo Dios te ve. Eso es lo que nos tiene que importar. Por eso eliminamos todo espíritu de competencia, de celos, de que yo hago más, de que lo hago mejor, de que mirá que yo voy a demostrar esto. Eso son obras de la carne, eso a la basura, al torrente del Cedrón, todo eso, no sirve. Lo sacamos de la casa. Amén. Y vamos a ser creyentes felices, bienaventurados, sirviendo a Dios con satisfacción. Con satisfacción. Podemos buscar en Levítico, esto te lo agrego. Levítico capítulo 21, es el libro que sigue a Éxodo, Levítico 21, porque esto es importante, ¿no? Le pedimos unción al Señor, que Él nos unja. ¿Qué es unción? Es primero la marca de Dios sobre nuestras vidas, pero es también ese respaldo del Espíritu Santo, es entender, reconocer que sin el Espíritu Santo, sin Dios, nada somos, sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús.
Y eso nos tiene que quedar en la mente y en el corazón. Levítico 21, ¿sí? Desde el versículo 10 hasta el 12. Levítico 21, 10 al 12. ¿Qué dice? Y el sumo sacerdote entró entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará su vestido, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre. Se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de Dios está sobre él. Yo, Jehová. Amén. Miren los requisitos que había, entre muchos otros: cuidar el aspecto físico, cuidar la higiene personal. Aquí está traducido de esta forma, cuando dice no descubrirá su cabeza, dice no debe andar despeinado. No contaminarse, porque se consideraba una contaminación estar en contacto con un cadáver. Y dice ni por su padre ni por su madre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuestiones personales aparte. Las cuestiones personales no pueden interferir en tu servicio, en tu ministerio. Ni se le permitía al sumo sacerdote o a los sacerdotes, por cuestiones personales, rasgar las vestiduras. ¿Qué era rasgar las vestiduras? Usted sabe, en señal de duelo, dolor, repudio a algo. No se le permitía. ¿Por qué los sacerdotes, cuando condenaron a Jesús, rasgaron sus vestiduras? Porque solo el sacerdote tenía permitido, por una aberración, por un anatema, poder rasgar las vestiduras, pero no por cuestiones personales. Y ellos consideraron maldito a Jesús. Por eso rasgaron sus vestiduras. No podían hacerlo por otro motivo. Y dice, no saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, porque ha sido consagrado mediante el aceite de la unción divina. Yo, el Señor, dice, yo soy el que está dando esta orden. Queremos la unción de Dios. El Señor dice, yo te voy a dar la unción, pero nunca salgas de mi voluntad. No salgas de mis propósitos. No salgas de mi casa. Yo te voy a plantar y te voy a afianzar y te voy a arraigar. No te desplantes. A veces muy livianamente el creyente dice, yo quiero la unción. Y el Señor dice, ¿para qué? ¿Para qué la quieres? ¿Qué vas a hacer con ella? Si tú quieres la unción, entonces lo que estás haciendo, dice el Señor, es consagrarte a mí. Y lo que es consagrado ya no puede volver a ser lo de antes. Consagrado es exclusivo. Si Dios es sagrado, yo me consagro, me hago sagrado para Dios. Eso es consagrar. Y eso en todos los órdenes de la vida. Cuando alguien pregunta, qué sé yo, a ver, ¿puedo ir al boliche? Es una pregunta tan muy abierta, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por la base, ¿por qué no? Lo puede preguntar alguien que es nuevo y con mucho amor le explicamos, pero cuando ya tiene años en la fe, uno puede darse cuenta de falta consagración, porque el Espíritu Santo que está en mí, hay ciertos lugares donde me va a decir, no estoy a gusto ahí. ¿Por qué? No simplemente, no es una cuestión del baile o no baile, ¿se entiende? Es algo más profundo, mucho más profundo. Es los espíritus, los ambientes, las intenciones que hay en ese lugar. Y yo lo explico de esta forma, porque agua es agua. Pero no es lo mismo tomar de agua limpia que tenés en la heladera que tomar agua del inodoro, ¿no? Comer es pecado, no es pecado comer en absoluto, pero no es lo mismo comer en un plato limpio que comer de la basura.
¿Por qué? Por un simple hecho. Está contaminado y me va a contaminar y me va a enfermar. Entonces no es el tema de bailar o no bailar, es el tema de los ambientes, los espíritus. Y el creyente consagrado no hace falta que un pastor le diga no. Va y no, el Espíritu Santo, no me siento, soy sapo de otro pozo acá. El Espíritu Santo va a encender alarmas. No es que la iglesia prohíbe, el pastor prohíbe, yo no puedo prohibirle a usted absolutamente nada. Nada, a usted todo le es lícito, pero no todo le conviene. Quiero unción, el Señor me está diciendo, yo te unjo, pero te consagras. Y si eres consagrado, ya no salgas del santuario, ya no salgas de mi voluntad. No puedo estar el sábado en el boliche y el domingo en el culto. No puede salir de una misma canilla o de una misma fuente, agua dulce y agua amarga. Aquí hemos tenido casamientos, hemos tenido cumpleaños y entre hermanos hemos bailado, ¿o no? Y la pasamos re bien y fue una fiesta que yo siempre digo, empieza en fiesta y termina en fiesta. No termina los botellazos, ni con peleas, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Por el espíritu que reina aquí. Las intenciones que tenemos nosotros. Nadie va a querer... Sí. Pensé que lo provocamos a celo. Sí, porque Dios es celoso. Claro que lo provocamos a celo. Dios es celoso, dice, el espíritu que habita, que Dios puso en ustedes, los cela a ustedes. Claro. Y habla del adulterio espiritual. Lo contrario a la consagración es el adulterio espiritual. Me estoy mezclando con cosas que no van. Por eso cuando metían cosas que no iban dentro del tabernáculo, después, o dentro del templo de Jerusalén, había que sacarlo, limpiarlo, volver a santificar y a consagrar ese lugar. Limpiar y consagrar. Ayúdanos, Señor. Yo les voy a leer un versículo, aquí mismo en Levítico 27, versículo 28. Levítico 27, 28, dice, nadie podrá vender ni rescatar sus bienes, sean hombres, animales o campos, si los ha consagrado como propiedad exclusiva del Señor. Todo cuanto se consagra como propiedad exclusiva del Señor es cosa santísima. Más claro, no hace falta ni echarle agua. Quiero unción, la unción es consagración. Quiero unción, bueno, el Señor dice, yo te unjo, pero no te llevas esta receta y este perfume para otro lado. Es para mí, dice el Señor. En un ser humano común, en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos sería un acto como egoísta, egocentrista, es decir, a mí, nada más que a mí. En el caso de Dios no es así, porque es el Ser Supremo. Es el Ser Supremo. Excepto, por eso dije en la mayoría de los casos, no en todo, excepto en el matrimonio. En el matrimonio sí hay exclusividad. Dice la palabra que el esposo ya no, su cuerpo no le pertenece más, sino que es de su esposa, y a la esposa le dice su cuerpo no le pertenece más, sino que es de su esposo. Ahí sí hay exclusividad, porque si no, lo contrario es adulterio. Ahí sí. El esposo puede exigir exclusividad y la esposa también. No es ni machismo ni feminismo, es lo justo para ambos. ¿Por qué? Al igual que cuando pedimos la unción, me estoy comprometiendo con Dios. Cuando nos casamos nos estamos comprometiendo con Dios y con la persona, con el hombre, con la mujer. ¿Cuántas cosas derivan de esto? Y eso que no nos metimos a estudiar más fino los significados de cada una de esas especias, porque podríamos estar varias clases con eso. Pero lo importante es entender eso. El incienso representa nuestra oración y nuestra adoración. Dios la recibe, pero es para Él. Es exclusiva para Él. Nosotros somos, y de nuevo, no es peyorativo esto, pero somos el burrito que lleva la presencia del Señor al hombro. Y los mantos y las palmas en la entrada triunfal no eran para el burrito, era para Jesús que iba arriba. Nosotros lo transportamos, llevamos la presencia del Señor. Amén. No podemos, yo escuché una vez un ejemplo y que es una gran verdad, no podemos coquetear
con la novia del Cordero. Cuando un ser humano se quiere quedar con gloria, que es de Dios, ¿sí?, está coqueteando con la novia del Cordero. Es algo grave. Está demandando atención que es para el esposo. Y la iglesia es la novia del Cordero. Por eso el temor que Dios pone en nuestros corazones también como siervos de Dios. No somos perfectos, en algo nos vamos a equivocar, seguro, seguro. Usted tampoco es perfecto, así que tranquilo, que vamos todos para adelante, pero la gloria es de Él siempre. Siempre. Si usted se va admirando a Jesús, cada culto, cada encuentro, usted se va amando más al Señor, ese es el propósito. Nosotros somos los eunucos. ¿Por qué ponían eunucos a cuidar el harem de los reyes? Porque eran hombres que no podían tener relaciones con esas mujeres. Nosotros somos como los eunucos que preparan a la novia, a la princesa, para ser la reina, para encontrarse con el rey. ¿Se acuerda el libro de Esther? La preparaban. Dios nos ha dado ese trabajo a nosotros, a los pastores. Preparar a la novia para su encuentro con el rey. Y lo queremos hacer de la mejor forma posible. Pero para que usted se encuentre con Él. Y allá juntos podamos estar en la fiesta. En las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Vamos, el próximo miércoles nos vamos a meter en lo que es las coberturas, los toldos que había arriba del tabernáculo, arriba del santuario, ¿sí? Tenía 4 coberturas, y vamos a ver el significado de cada una de ellas. La exterior era la menos atractiva de todo, la interior, la que se veía cuando se entraba al tabernáculo, era la más bonita, pero bueno, eso lo dejamos para el otro miércoles con la ayuda del Señor. Dele al Señor un aplauso, dele a Él la gloria, la honra. Y vamos a dejar para el otro miércoles. Gracias Richard, Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor. Le invito a estar de pie en esta noche. Gracias al Espíritu Santo por hablarnos. Y ya sabe usted, vaya a su casa, prepare su altar de oro y disfrute y disponga de esa presencia hermosa, de ese trono de la gracia que está delante suyo. Te adoramos, Señor, en esta noche. Gracias por cada vida aquí presente y por los que los están mirando, están escuchando de diferentes lugares. Señor, los bendecimos. Siempre te pedimos que tu unción, tu presencia llegue a cada rincón. ¿Cuánto, Señor, tenemos para pedirte respecto a esta palabra que hemos oído en esta noche? Ayúdanos, Señor. Un día nos consagramos a ti. Un día te dijimos, sí, Señor, heme aquí. Y queremos sostener ese llamado hasta el último momento, hasta que tú nos llames de esta tierra o hasta que tú vengas a buscarnos, hasta el último momento. Que podamos ser conscientes de que somos adoradores. Tenemos tu gracia, tu unción sobre nuestras vidas, pero eso tiene un propósito importante y nos convierte en personas consagradas a ti, exclusivos tuyos. Toda la gloria, Señor, en esta noche y cada día de nuestra vida y cada culto, cada encuentro que tenemos aquí, te damos a ti toda la gloria. Nuestras canciones hablan de ti, Señor. Nuestras palabras, Señor, son para exaltarte y engrandecerte. Gracias por tu misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu paciencia. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y todo lo que harás por nosotros. Señor, te pedimos, derrama sobre tu iglesia un espíritu de oración y de adoración. Un espíritu de fidelidad a ti, Señor. Oh, Señor, despierta el hambre y la sed
de tu presencia, de estar en comunión contigo, de leer tu palabra, de estar juntos en tu casa. Despierta esa necesidad en tu pueblo, porque un pueblo que siente necesidad de tu presencia es saciado. Somos saciados del bien de tu casa, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande. Derrama tu gloria, derrama tu unción. Señor, sana a los enfermos. Llévate las dolencias, las enfermedades, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios de milagros, porque ese aceite también se derrama para sanar, para libertar, en el nombre de Jesús. A nadie más le vamos a pedir esto, a ti te pedimos la sanidad, la restauración, la fortaleza, la salvación de aquellos que no te conocen todavía, la salvación de nuestras familias, hijos, nietos, sobrinos. No importa el grado de parentesco, salva, Señor, obra con tu Espíritu Santo. Sigue generando convicción de pecado, arrepentimiento, y por ende viene el perdón, la restauración. Señor, no dejes nunca de obrar, de mover tus manos en favor de tu iglesia. Oramos por la iglesia, oramos por el gobierno, oramos por nuestra nación, por los momentos difíciles que nos tocan atravesar como país. Pero, Señor, clamamos a ti con humildad, Señor, con temor reverente, y te pedimos misericordia, Señor. Pedimos tu temor sobre aquellos que están en eminencia. Pedimos, Señor, que tú estés rompiendo todo pacto con el enemigo, tú estés destruyendo todo plan satánico, todo plan de destrucción, en el nombre de Jesús, porque hay una iglesia. Hay algunos justos, justificados por tu sangre, Señor, en este país. Por eso te pedimos, Señor, como tú nos hablabas el domingo, oramos por el gobierno, por la nación y por la iglesia, por nosotros. Señor, tu gracia se derrame. Oh, Señor amado, estamos en tiempos en los cuales abunda el pecado, pero estamos confiados porque sobreabunda la gracia, Señor. Gracias te damos. Honramos tu nombre, dejamos toda petición a tus pies y sabemos que tú harás conforme a tu poder, conforme a tus riquezas en gloria. Suple toda necesidad, multiplica los recursos de tu pueblo, abre puertas de trabajo. Oh, Señor amado, tú puedes hoy hacer los milagros que hiciste en el pasado, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tu brazo no se ha cansado de obrar, ni tus oídos se han saturado de escuchar. Tú estás atento, Señor. Gracias, gracias. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Quieres darle a Él un aplauso más? Nunca será suficiente. Toda la alabanza, toda la adoración, recíbela, Señor. Recíbela, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor.